¿Cómo están? Ojalá que estén bien. Terminamos primero riñón y hoy vamos a empezar a hablar de los uréteres, ¿sí? ¿Qué son los uréteres? Empecemos por algo básico. Los uréteres son unos conductos finos que tienen la función de llevar orina. Su única función es llevar la orina producida por los riñones hasta la vejiga. ¿Dónde inician los uréteres? Inician acá, exactamente acá. ¿Y qué es acá? La transición entre pelvis y uréter en una transición llamada pielo-ureteral. ¿Se acuerdan ustedes de pelvis? ¿Sí? Nosotros hablábamos de vía de excreción, hablábamos de un cáliz menor, cáliz mayor, y ellos se unían y formaban la pelvis, ¿sí? Los cálices menores se unen y forman cálices mayores, los cálices mayores se forman y unen la pelvis, y los tres son vía de excreción. La pelvis se estrechaba y se continuaba con uréter, y este uréter viene y termina en la cara posterior, en el fondo de la vejiga. ¿Sí? Entonces son dos conductos largos, finos, con una única función, conducción de orina. ¿Sí? ¿Con qué vértebras se relacionaban los riñones? T12, L1, L2. En la transición de L1 a L2 yo tenía el inicio de uréter porque ahí tenía el hilio renal. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces inicia más o menos entre L1 y L2 y termina en la pelvis menor en el fondo de la vejiga. ¿Qué es pelvis menor? ¿Se acuerdan ustedes que el sacro, ¿se acuerdan ustedes que el hueso coxal tenía una línea innominada, ¿sí? Y todo lo que está debajo de la línea innominada, todo lo que está por debajo de la línea innominada es pelvis menor. ¿Qué yo tengo en pelvis menor? En la mujer yo tengo vejiga, útero y recto. En el hombre solo vejiga y recto, ¿sí? Entonces, inicialmente me dice, los uréteres son unos conductos largos, finos, que se extienden desde la pelvis renal, que se encuentra entre L1 y L2, y termina en la vejiga, en la cara posterior de la vejiga, en el fondo de la vejiga, donde está en la pelvis menor, ¿sí? Oh, miren un poco acá. Los uréteres acá cruzan la bifurcación de las arterias ilíacas, derecha e izquierda. Bueno, forma y calibre. Una cosa interesante de los uréteres, me dice el libro, tienen movimientos peristálticos. O sea, no es que el riñón produce orina y se va directo, no. El riñón produce orina, ¿sí? Y esta orina se va acumulando y se va por peristaltismo hasta la vejiga. Son dos conductos musculares, sí, yo necesito de músculo para hacer peristaltismo. Miden en promedio de 30 a 35 centímetros. Bueno, eso en promedio, o sea, hay gente que tiene 31, hay gente que tiene 32, 33 y así va. Una cosa interesante entre el uréter derecho y el izquierdo es lo siguiente. Riñón derecho, más bajo. Riñón izquierdo, entonces, es más alto. Si el riñón derecho es más bajo, automáticamente el uréter derecho inicia más bajo. Entonces el uréter derecho es más corto, ¿sí? Uréter derecho es más corto y automáticamente el uréter izquierdo es más largo, ¿sí? ¿Qué tan más largo? Entre 15 a 20 milímetros o 1,5 a 2 centímetros. El uréter derecho es más bajo, entonces 1,5 a 2 centímetros. O media vértebra, me dice el libro, ¿sí? ¿Cuál es el diámetro? El diámetro de los uréteres, 6 a 8 milímetros. Eso es interesante, sí, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un riñón que hace cálculos, esos cálculos van a pasar y esos cálculos van a terminar bien acá, en el lugar más estrecho del uréter. Es la transición entre uréter y vejiga. El cálculo queda acá y obstruye el pasaje de la orina. Entonces, todo lo que sobra hacia arriba se va a dilatar. Y si yo me voy y hago una ultrasón, hago una ecografía, yo voy a mirar uréteres dilatados. Entonces yo puedo decir, mira, probablemente hay un cálculo allá abajo. Entonces por eso importa el diámetro, el calibre de estos uréteres. Estrecheces. 3 lugares donde los uréteres tienen un diámetro menor. 1. Transición de pelvis a uréter, transición pielo-uretal. Esta es la primera porción estrecha. Segundo, cuando cruzan los vasos ilíacos. En un segundo lugar es más estrecho. Y tercero, y más importante, cuando el uréter llega a la cara posterior del fondo de la vejiga. Esa es la porción más importante, ¿sí? Bueno, entonces 3 estrecheces. Pielo-uretral,
cuando cruzan los vasos ilíacos y cuando llega a la vejiga, la porción intramural o urétero vesical. ¿Está bien? Bueno. Estructura. La configuración interna de los uréteres son 3. De afuera hacia adentro. Afuera, adventicia, no tiene peritoneo. ¿Por qué no tiene peritoneo? Porque es un órgano retroperitoneal, así como los riñones, entonces no tiene peritoneo. ¿Y qué tiene? Tiene una adventicia. La segunda capa es muscular y la tercera capa es mucosa. La mucosa no me importa, no llama la atención. ¿Por qué? Porque es una estructura que no tiene glándulas, que no tiene secreción interna ni secreción externa. Entonces, ni endocrina ni exocrina, entonces tiene una mucosa apagada, ¿sí? Ahora, la adventicia, como no tiene peritoneo, su adventicia es formada superiormente por la fascia renal. ¿Se acuerdan ustedes de la fascia renal que le envolvía a los riñones? Y el uréter atravesaba y la fascia renal terminaba alrededor. Y la parte inferior por una capa perivesical, por una capa célula adiposa perivesical. Los uréteres, alrededor del uréter se quedaba la fascia renal superiormente, haciendo parte de su adventicia. Y en la parte que llega a la vejiga, ven esta estructura blanquecina acá, ¿sí? Ese es un tejido célula adiposo de la vejiga. Entonces su adventicia es formado arriba por la fascia y abajo por una capa célula adiposa de la vejiga. Muscular, 3 capas, de afuera hacia adentro, longitudinal externa, longitudinal interna y circular, ¿sí? Sale del padrón de LESI, LESI, cambia. Entonces, longitudinal externa, longitudinal interna y circular. Y la mucosa, así como le dije, una mucosa pálida, ¿sí? Con epitelio de urinario, ¿sí? Bueno, relaciones, eso es lo que podemos decir en general del uréter, sí, esas son las cosas, pocas cosas se dice del uréter. Ahora las relaciones vamos a hablar de una relación lumbar, ¿sí? La región abdominal, atrás de la cavidad abdominal. Vamos a hablar de una región sacroiliaca y unas relaciones pelvianas, ¿sí? No vamos a hablar mucho acá. Por ejemplo, en la región lumbar, ¿sí? Atrás de la cavidad abdominal. En la región lumbar tenemos atrás, ¿verdad? Músculo psoas, ¿sí? Y una fascia que le recubre al psoas, que fue retirado. Atrás también yo voy a tener apófisis transversa de L3, de L4 y de L5. Y dice, mira, atrás, dice, va a pasar lateralmente al triángulo de Marsille, dice el libro. ¿Pero qué es lo que es triángulo de Marsille? Esto es el triángulo de Marsille. Miren vos, esto es el triángulo de Marsille. O esto es lo que yo hago en el cuadro. Lateral a L5, ala del sacro y medialmente al músculo psoas. Esto es el triángulo de Marsille. El uréter pasa adelante, no, el uréter pasa acá, lateralmente pasa. Entonces dice el libro, atrás del uréter, pero lateralmente. Yo voy a tener, pasando al triángulo de Marsille, lateralmente al triángulo de Marsille, yo voy a tener el uréter. ¿Sí? Entonces mira, triángulo de Marsille, límites. Acá, borde medial del músculo psoas, ¿sí? Ala del sacro abajo y quinta vértebra lumbar o el cuerpo de la quinta vértebra lumbar medial. Entonces esto es el triángulo de Marsille. ¿Cuál es el contenido? Antes de eso, cubierto acá por los vasos ilíacos, pero el triángulo de Marsille es atravesado por 3 estructuras. Tronco lumbosacro, que es un nervio formado entre L4 y L5, no da para ver acá. Arteria iliolumbar que está subiendo, ¿sí? Y el nervio obturador que tampoco puedo ver acá. Entonces eso van a atravesar. Pero lo que me importa acá, el uréter va a pasar lateralmente al triángulo de Marsille, ¿sí? Bueno, entonces medialmente, ¿qué yo tengo medialmente? Medialmente yo tengo del lado derecho, yo voy a tener vena cava inferior, del lado izquierdo voy a tener aorta y medialmente yo voy a tener también linfáticos y nervios, ¿sí? Eso me dice el libro. Medialmente a los uréteres yo tengo muchos nervios, muchos vasos linfáticos. ¿Qué tengo adelante? ¿Sí? ¿Qué tengo adelante? Acá, en esta imagen, adelante fue retirado todo el peritoneo. También tengo del lado derecho las arterias cólicas derechas. Adelante del izquierdo tengo las arterias cólicas izquierdas, ¿sí? Entonces
Entonces eso me dice el libro. Adelante tengo peritoneo parietal posterior, tengo los vasos cólicos, tengo las arterias gonádicas, derecha e izquierda también, ¿sí? Lateralmente tengo riñón derecho, riñón izquierdo, acá tengo que tener colon ascendente, acá tengo que tener colon descendente, ¿sí? Bueno, relaciones sacroiliacas, atrás de esta región acá sacroiliaca, esta porción, yo voy a tener, yo digo que los uréteres cruzan los vasos ilíacos, ¿sí? Van a cruzar acá los vasos ilíacos. Ahora acá vamos a hablar de una ley que se llama ley de Luschka, ¿sí? ¿Qué significa ley de Luschka? Miremos esta imagen. En relación a la línea media, ¿sí? Riñón derecho y riñón izquierdo es simétrico, ¿sí? Riñón derecho e izquierdo con la línea media es simétrico. Pero ¿qué pasa con los grandes vasos? Aorta está del lado izquierdo y vena cava está del lado derecho. Entonces, como aorta siempre se mantuvo del lado izquierdo, aorta se bifurca del lado izquierdo y sus arterias ilíacas comunes derecho e izquierdo no habla de una diferencia de tamaño, o sea, tienen el mismo tamaño. Por culpa de eso, todo de la aorta está en este caso, hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando se bifurca la arteria ilíaca común derecha e izquierda, después las comunes me dan las ilíacas externas e internas. Y acá la ilíaca externa e interna. Por culpa de esa asimetría, el uréter derecho pasa adelante de la arteria ilíaca o del inicio de la arteria ilíaca externa. ¿Sí? Uréter derecho pasa adelante del inicio de la arteria ilíaca externa derecha. ¿Sí? Y el uréter izquierdo pasa adelante del final de la arteria ilíaca común. Eso es ley de Luschka. Entonces me dice el libro, ¿qué es la ley de Luschka? La aorta se desplaza al lado izquierdo, o sea, es asimétrico con la línea media. Entonces, por esa asimetría, el uréter derecho pasa adelante de la arteria ilíaca externa derecha y el uréter izquierdo pasa adelante de la terminación de la ilíaca común. Eso es ley de Luschka, ¿sí? Ley de Luschka, arteria, uréter derecho delante del inicio de la ilíaca externa, uréter izquierdo en el final de la ilíaca común, ¿sí? Eso quiero que guarden de esta relación. Bueno, ¿qué más tengo en esta región? Acá adelante yo tengo, acá en esta imagen, acá, ¿ya? En la región sacroiliaca, adelante del uréter derecho pasa la raíz del mesenterio, adelante del uréter izquierdo pasa la raíz del mesocolon sigmoideo. Eso es bastante interesante. Bueno, ¿qué más? Lateralmente, vasos gonádicos, nervio genitofemoral, nada especial. Relaciones pelvianas, es diferente en el hombre y en la mujer. Tanto en el hombre como en la mujer termina en el fondo de la vejiga. Toda una vejiga masculina mirando hacia atrás, ¿sí? Acá yo tengo, por ejemplo, vesícula seminal, veo próstata, conducto deferente y acá la cara posterior de la vejiga. Y veo que los uréteres llegan en su cara posterior, ¿sí? Cuando pasa acá por la pelvis, el uréter es acompañado de grandes vasos, ¿sí? De las arterias vesicales, de las arterias obturadores, acá la arteria umbilical, ¿sí? Bueno, entonces eso es muy interesante en el hombre, es totalmente diferente en su llegada a la vejiga, en relación a las relaciones con la vesícula seminal, con el conducto deferente. En la mujer yo no tengo eso. Ahora, en relación a la mujer, algo interesante es lo siguiente. Acá tengo mi uréter derecho y mi uréter izquierdo, ¿sí? Pasa que la mujer acá tengo mi útero. Entonces, yo tengo acá ligamento ancho, ligamento redondo. Y este uréter siempre se relacionan los dos con los ligamentos del útero, ¿sí? Para que puedan llegar hasta la vejiga. Por ejemplo, tengo relaciones posterior, debajo del ligamento y adelante del ligamento. ¿Qué ligamentos? Ligamento ancho, ligamento redondo, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, miren un poco. Acá mi uréter, acá mi otro uréter. Miren cómo pasa acá debajo de las arterias
uterinas, las arterias uterinas acá que salen directamente de la arteria ilíaca interna. Bueno, acá esto ya es cuando llegó en la cara posterior de la vejiga. Esto es una mujer. ¿Por qué yo sé que es una mujer? Porque tengo una uretra corta, ¿sí? Bueno, ¿y cómo está vascularizado este uréter? ¿Sí? El uréter está vascularizado por las arterias ureterales. Y son dos arterias ureterales. Largas y cortas. Largas y cortas. Las largas son dos. Una superior y una inferior. Entonces tengo arteria ureteral larga superior y arteria ureteral larga inferior. Y acá en el medio la arteria ureteral corta. ¿Dónde nacen? La arteria ureteral larga superior nace de las arterias renales. La arteria ureteral larga inferior nace de la arteria umbilical, de la porción permeable de la arteria umbilical. ¿Y dónde nace la arteria umbilical? La arteria umbilical nace de la ilíaca interna. ¿Y se acuerdan ustedes que la arteria umbilical se volvía ligamento umbilical? ¿Sí? Entonces es una arteria diferente porque tiene una porción permeable y una porción que se volvió ligamento. ¿Por qué? Porque en el feto, ¿sí?, la vena umbilical se volvía ligamento redondo del hígado y las arterias umbilicales se volvían ligamentos umbilicales. Solo que estos ligamentos umbilicales, antes que se vuelvan ligamentos, había una parte que vascularizaba algunos órganos. Entonces se dice, mira, porción permeable de la arteria umbilical y la porción no permeable o ligamento umbilical, ¿sí? Y las arterias cortas generalmente nacen de las arterias gonádicas, ¿sí? Esto sería la arteria ureteral corta. También pueden nacer de las uterinas o vesicales, pero es más común que nazcan de las gonádicas. Y las venas sentido contrario, lo mismo, pero sentido contrario, ¿sí? Las venas ureterales largas superiores, en las venas renales, las inferiores en las venas umbilicales, las cortas en las venas gonádicas, lo mismo, sentido contrario, ¿sí? Y la inervación de mi uréter. ¿Qué tiene de especial la inervación del uréter? La parte superior es inervado por el plexo renal, o sea, todos los nervios que le llegaban al riñón van a inervar la parte superior del uréter. Y la parte inferior del uréter es inervado por el plexo sacro. El plexo sacro me va a dar el nervio hipogástrico y ese nervio hipogástrico va a inervar la parte inferior, ¿sí? Acuérdense que los uréteres son muy inervados, muy inervados. ¿Qué tiene eso interesante? Que si un cálculo renal migra por estos uréteres, el paciente reclama de mucho dolor, ¿sí? Mucho dolor. ¿Por qué? Porque tienen muchas fibras aferentes que van a llevar esa inervación sensitiva, dolorosa, ¿sí? Entonces, y eso es nuestra clase de uréter, ¿sí? Ojalá aprovechen, miren una vez, miren 2 veces. Si tienen dudas, me dejan un comentario en el propio vídeo, yo les voy a responder, ¿sí? Bueno, nos vemos hasta la próxima clase.